Vamos a comenzar con el capítulo, como quinta clase, capítulo 12, verso 1 a 17, capítulo 12, verso 1 al 17 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1 al 17. Y aparece, dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 17 del capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí estamos viendo la representación, la mujer representa a Israel, y muestra un Israel que está protegida por Dios. Aquellos que no tienen el sello de Dios, aquellos que no tienen el sello de Satanás en su mano o en su frente, o aquellos que tienen el sello de Dios puesto, que significa que ellos han elegido hasta morir por causa de Cristo. Yo siempre digo que durante la gracia, durante el tiempo de la gracia, Cristo murió por nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, los que quieran ser salvos tendrán que entregar su vida por Cristo. Entonces, aquí vemos la representación de Israel, que está protegida por Dios, y aquellos que tienen el sello de Dios en su frente, junto a las 12 tribus de Israel, y esas 12 tribus son las que dan a luz al Mesías. El dragón, como ya lo hemos mencionado, representa a Satanás, que tiene el poder y la autoridad de 10 naciones, las que dan la autoridad a la bestia y al falso profeta. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, y luego, más adelante, vamos a ver que se le une el falso profeta. Ahora podemos ver que dice que se desató una batalla con Miguel en el cielo, el arcángel Miguel y Satanás fue echado por tierra. Algunos mencionan y dicen que eso tiene que ver con el libro de Isaías capítulo 14, que dice: cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto del monte de testimonio, y allí haré mi trono, y me pondré un hombre, y seré semejante al Altísimo. Sin embargo, aquí está hablando de que nuevamente Satanás pierde la oportunidad de presentarse como un arcángel delante de la presencia de Dios, con el fin de acusar a la iglesia. Satanás es el acusador de los hermanos. Y entonces nos encontramos que hasta el día de hoy, hasta el presente, Satanás todavía tiene la oportunidad de presentarse delante de Dios, porque es espíritu, y se presenta como ángel de luz delante de la presencia de Dios. Y la representación clara la tenemos en el libro de Job,
cuando dice que el Señor le dijo a Satanás: has visto a mi siervo Job, no hay otro como él sobre la tierra. Y Satanás le dijo: ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a adorar si has creado un vallado alrededor de él? Todo lo que hace es prosperado, protege su familia, protege sus bienes, los has prosperado en sobremanera. Y entonces, de la misma manera, a pesar de que Satanás fue echado por tierra, él tiene la oportunidad todavía de entrar a los lugares celestiales como el acusador. La Biblia lo representa en el capítulo 12. Ha sido echado fuera el acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche delante de Dios. Por eso vemos al Padre sentado en el trono, pero a la diestra del Padre al Hijo, y el Hijo está como abogado. Dice que él aboga delante del Padre. Y entonces, ¿cómo aboga delante del Padre? Cuando Satanás se presenta y comienza a acusar a la iglesia, el Hijo se pone delante del Padre y en el medio de nosotros y dice: Padre, yo he muerto por ellos en la cruz, he pagado el precio de los pecados pasados y aún de los pecados presentes, y aún si se arrepienten de sus pecados futuros. Y entonces el Padre nos ve a través del Hijo y nos ve santos. Ahora, cuando habla de que le nació un hijo, habla de la representación del nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz, y habla de la resurrección de Cristo y que ahora está a la diestra del Padre. Ahora, cuando Satanás es echado a la tierra, dice que es echado a la tierra, entra en ira y entra a buscar a todos los descendientes de Abraham para matarlo, y no los encuentra porque Dios los ha ocultado en un lugar en el desierto, en una ciudad de refugio. Ahora, ¿cuántos recuerdan lo que era una ciudad de refugio y cuál era la función de la ciudad de refugio? ¿Alguien puede decirlo? Y Israel será protegida en esa ciudad de refugio, al menos un remanente de Israel será protegido por 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, que es una misma cosa. Una ciudad de refugio, en el tiempo de David había 6 ciudades de refugio. Entonces, si alguien mataba a alguien, ya sea por accidente o deliberadamente, la ley era como la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. O sea, yo mataba a un hijo de Julio y Julio tenía el derecho de perseguirme y matar un hijo mío, o matarme a mí, porque era la ley que establecía en ese momento. Pero la persona que era acusada corría a una ciudad de refugio y entraba a esa ciudad de refugio, y quien quería hacer justicia no podía entrar a la ciudad de refugio, porque esa ciudad de refugio actuaba como lugar de protección para el culpable. Ahora, lo bueno y lo profético de todo esto es que la persona que era culpada de haber asesinado, ya sea por accidente o deliberadamente, no podía irse de la ciudad de refugio. Tenía que vivir allí hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote, recién quedaba libre de toda culpa y de todo cargo. Y esto habla de la representación de Cristo. Dice la Biblia que Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él murió en la cruz, nos liberó a nosotros de toda culpa y cargo, de todo pasado. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, como no se halló al pueblo de Israel en la ciudad de refugio porque estaban ocultos por Dios, entonces dice que el diablo se levantó contra todo aquel que no tenga el sello de la bestia, que tenga el sello de Dios en su frente, y a todo aquel que no adore la bestia, y a todo aquel que adore a Dios, se levantó contra ellos. ¿Quiénes son? La iglesia que se va a levantar en el tiempo de la gran tribulación. Vuelvo a repetir, durante muchos años creíamos que en el arrebatamiento de la iglesia terminaba
se terminaba el tiempo de redención de las personas. Ya no había oportunidad de salvación. Sin embargo, en el proceso del tiempo y en la revelación que Dios ha dado en el último tiempo, porque por cada año que va pasando, Dios se va revelando, porque la palabra del Señor se renueva cada día, y nos encontramos que en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación va a haber un gran avivamiento, va a haber una gran cosecha. Por eso hay un pasaje que vamos a encontrar luego, que uno de los ángeles dijo: la hoz está preparada y la mies está madura para la cosecha. Y nos encontramos que esa cosecha grande es de aquellos que no se han puesto la marca de la bestia y no han doblado sus rodillas delante del anticristo. Capítulo 13 habla acerca de las dos bestias. Dice: y me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Siempre está limitada lo que hace el anticristo, la bestia, por Dios. 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los del Cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí está hablando del falso profeta, que la bestia, la primera bestia, el anticristo, le da toda autoridad. Y dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo, la bestia que surge del mar, cuando habla de mar, está hablando de la muchedumbre de gente. Está hablando de la multitud de personas. De la muchedumbre de gente surge el anticristo, y 10 naciones del mundo le dan todo su poder a la bestia, que tiene un nombre blasfemo. O sea, esa bestia que se levanta de las naciones del mundo, lo primero que hace es levantarse contra todo lo que se llame Dios. Dice: tiene un nombre blasfemo. Ahora, dice: las naciones le dan todo su poder a la bestia, y ella está representada, preste atención a esto, por el leopardo, por el oso y por el león. El leopardo es el emblema de los siguientes países: los países musulmanes, China, Corea, todo Medio Oriente y África. Preste atención a estos nombres, porque estas personas, estos países, se van a unir con el fin de levantarse contra Israel. El oso, ¿qué representa el oso? A Rusia. Ahora luego dice: y también el león, que ¿a qué representa la bandera donde hay un león? En lo que es toda Europa.
y Europa acaba de hacer una alianza con Medio Oriente en contra de Israel. Entonces, la bestia recibe una herida, dice, y ella recibe una de esas 10 cabezas, recibe una herida de muerte y esa herida de muerte es sanada. Hay un atentado contra el anticristo. Alguien se levanta, puede ser algún grupo en defensa de los preceptos de Dios o algo directamente realizado por ellos mismos, le dan muerte a la bestia. Pero ¿qué sucede con el anticristo cuando recibe una herida de muerte? Dice que él resucita. Ahora, cuando resucita, todos lo declaran como Dios. Y todos lo adoran y dicen, ¿quién como la bestia? Ahora, a pesar de que se le da todo el poder y la autoridad de perseguir y matar a todo lo que se opone a él, su poder está limitado a 3 años y medio. Su poder está limitado a 42 meses. Su poder está limitado a 1260 días. Cuando vamos avanzando nos encontramos en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que aparece por primera vez el falso profeta. Ahora, ¿quién es el falso profeta? El falso profeta pertenece a lo que es la religión que le va a dar el poder y la autoridad y va a recibir el poder y la autoridad de Satanás y aún de el anticristo. Es el poder político que le da 10 naciones y ahora el poder religioso del falso profeta une los 10 poderes políticos más la religión en pos de darle toda la autoridad a el falso profeta o la bestia. Cuando hablamos del dragón escarlata estamos hablando de Satanás. Cuando hablamos de la primera bestia estamos hablando del anticristo, aquel hombre que se va a levantar y va a querer traer paz y seguridad. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores de parto de la mujer encinta. Entonces, cuando esta asociación del anticristo, el falso profeta y los 10 poderes políticos del mundo se unen con el fin de que adoren a la bestia y que pongan el sello de la bestia en su frente o en su mano. Y quien no lo haga no va a poder comprar, vender, trabajar, comer, vivir, alquilar, absolutamente nada. Absolutamente nada. El falso profeta levanta una estatua del anticristo y esto me hace acordar a la estatua de Nabucodonosor. Cuando levanta esa estatua, él dijo: todo pueblo, nación y lengua que no adore la estatua de Nabucodonosor será echado al horno de fuego. Y nos encontramos allí a los 3 jóvenes hebreos que no se postraron y el horno fue calentado 7 veces. Qué casualidad, 7 veces, tribulación y gran tribulación. El pueblo de Israel pasando por tribulación y gran tribulación. Pero nos encontramos que esos 3 jóvenes hebreos no se postraron delante de la imagen de Nabucodonosor y están quienes no se van a postrar delante de la imagen de la bestia y van a ser decapitados o torturados o muertos. Por eso a veces algunos me dicen: pastor, ¿es necesario que hable de la tribulación y la gran tribulación? Cuando la iglesia no va a pasar por eso. La iglesia no va a pasar por eso, porque nos encontramos en el capítulo 4 donde nos dice: y después de esto miré una puerta abierta en el cielo y uno sentado en el trono y 24 ancianos sentados en el trono con coronas en las cabezas. Eso habla de los salvos de Israel y los salvos de la iglesia. Pero yo siempre digo una cosa: a veces es bueno saber
lo bueno que va a ser estar en el arrebatamiento de la iglesia, pero también es bueno y es importante saber lo que va a suceder si me quedo y no me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen, pero pastor, me hago decapitar y punto, y se terminó. No va a ser tan sencillo, porque el Espíritu Santo va a estar en diferentes personas en manera particular, en los 144.000, en los 2 testigos, o los ángeles que van a venir a pregonar un evangelio, los 3 ángeles que van a venir a pregonar el evangelio, pero el Espíritu Santo va a estar específicamente en aquellos que están sellados, y aquellos que están sellados van a liberar las mentes cautivas, pero prácticamente el mundo entero va a estar tomado por demonios y van a perder la capacidad y la autosuficiencia de determinar y de decidir qué hacer. Cuando hoy nos es difícil luchar contra todo eso, imagínese en aquel momento. En el capítulo 14 nos encontramos con el cántico de los 144.000. Capítulo 14 dice, y después de esto miré aquí un cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí como de arpista que tocaba su arpa, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí hay una batalla teológica, ¿no? Algunos dicen que estos 144.000 que son y representan primicia de Dios van a estar en la tribulación, parte de la tribulación, y van a estar en la gran tribulación y van a ser muertos, pero la realidad dice que ellos fueron redimidos para Dios. Y las características que representan estos 144.000 son absolutamente similares a las que representaba Enoc. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios vino y se lo llevó con él. Luego vemos que estos 144.000 dice que están por donde está el Señor, ellos están, y por donde Él va, ellos van. Y luego los vemos en el cántico en el cielo, y es probable que estos 144.000 sean arrebatados para Dios en el tiempo, en el intermedio de la tribulación y la gran tribulación, luego de cumplir una función específica. ¿Cómo son ellos? Son 144.000, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Pero ¿qué característica tienen? Tienen el sello de Dios en su frente, tienen el Espíritu Santo. Cuando hablamos de sello de Dios en su frente, estamos hablando de tienen el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos al Señor, fuimos sellados para el día de redención, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es allí donde viene mi gran preocupación de la apostasía de la iglesia del último tiempo, si es realmente la gran mayoría están sellados con el Espíritu Santo. La gran mayoría solo escucho lo siguiente: yo no hablo lengua, yo no profetizo, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia me habla de dos acciones importantes. Cuando Jesús entró y vio a sus discípulos luego de resucitar, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y eso les ayudó a discernir el momento que estaban viviendo, que era Jesús el que estaba con ellos, que estaba en cuerpo, por eso les pidió para comer también. Pero luego le dijo: vayan y asiéntense en el aposento alto y recibiréis poder. ¿Para qué? Para repeler los ataques del diablo. Hoy vemos una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad, con mucha publicidad, claro que sí, con muchas luces, claro que sí, con mucha canción, claro que sí, pero una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad, una iglesia sin futuro. Entonces me encuentro que estos 144.000, una de las características que tenían, aún en el tiempo de la gran tribulación, es que tenían el Espíritu Santo.
La pregunta es, ¿usted en el tiempo de la gracia tiene el Espíritu Santo? Si no lo tiene, se tiene que empezar a desesperar por recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque si no, no tiene poder. Y si no tiene poder, nunca va a vencer al diablo. Yo sé que suena duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero más dura suena cuando uno se empieza a evaluar a sí mismo el grado de desinterés y el grado de preocupación por lo cotidiano, el grado de preocupación por el futuro humano, y la despreocupación por el futuro eterno. Por eso me encanta, porque Policarpo dijo, cuando le ofrecieron tener vida y adorar a Nerón, él tenía que simplemente arrodillarse y reconocer que Nerón era un dios. Y él dijo, no lo voy a hacer. Entonces le volvieron a repetir y le dijeron, pero si usted se arrodilla y le adora, usted no va a morir. Entonces Policarpo dijo, tengo tantos años, ¿cuánto más puedo vivir? 14, 15 años más. Y voy a entregar mi eternidad, mi vida eterna por 14, 15 años más. Quémeme en la hoguera. Prefiero morir por Cristo. ¿Tomaremos esa decisión? Hoy vemos tantas personas que se llenan la boca y de hecho parecen tan poderosos y ponen la voz en grueso y caminan como si tuvieran misiles en la espalda y hablan de que hay que tener el poder y que hay que... Y usted lo ve que se agarran una gripe y andan llorando por los rincones. Y estamos hablando de un tiempo en que la iglesia va a pasar por principio de dolores. Ese principio de dolores serán desatados demonios y serán vistas señales que nunca antes se han visto, pasando situaciones que nunca antes se ha pasado. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿cuáles serán tus señales? ¿Cuáles serán la señal de tu venida y del fin del siglo? Pero los discípulos empezaron con lo cotidiano. Y es la preocupación nuestra, la más urgente. ¿Qué tengo para comer mañana? La primera pregunta de los discípulos era, Señor, ¿cuándo vas a descender y nos vas a librar de los romanos? Y el Señor le dijo, no están ustedes los tiempos y las ocasiones, pero para el fin de los tiempos yo les voy a decir lo que va a ocurrir. Habrá guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos, maremotos. Y hoy estamos viendo todo esto. La ciencia aumentará y lo que estamos viendo es impresionante. En cualquier momento usted no va a venir a la iglesia, va a mandar su robot. Y su robot con una cámara y va a mirarlo desde su casa. Así están las cosas. Ya no tendrá un perro que tenga pulgas o pelo, sino tendrá un robot. Entonces nos encontramos que es tan importante que uno sea sellado, porque en estos tiempos, dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Dice la Biblia que el cristiano es como aquella casa fundamentada sobre la roca. Vienen vientos, tempestades, huracanes, pero la casa no se mueve porque su fundamento está en la roca. Y la roca es Cristo. Él es la peña. Él es la peña que golpeó Moisés y por eso no entró a la tierra prometida. Algunos dicen la roca es Pedro, sin embargo Petra, significa pequeño canto rodado o pequeña piedra quitada de la roca, pero la roca es Cristo. Pablo decía, yo como perito arquitecto edifico sobre el fundamento, pero el fundamento es Cristo. Hoy vemos que en una ciudad, allí en Roma, el dedo de bronce de Pedro, que está allí en una de las plazas del Vaticano, está gastado de tanto beso y de tanta adoración. Sin embargo, la Biblia no me está diciendo que es Pedro, y he escuchado a cristianos hablar de que Pedro es la roca. No, Pedro es un pequeño canto rodado, quitado de la roca. Igual que usted, es una pequeña piedra quitada de la roca. Somos parte del árbol, somos los tallos, somos ese tallo que está aferrado al tronco que es Cristo. Entonces nos encontramos, dice que aquellos
144.000 son 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, multiplicado 12 por 12 da 144.000, tienen el sello de Dios en su frente y no se contaminaron con mujer. En algunos casos la Biblia es totalmente literal, en otros casos la Biblia es figurativa. Está hablando no se contaminaron con mujer, pero en el libro de Apocalipsis habla de dos mujeres. Una es Israel y la otra es la gran ramera o la Babilonia. Habla de el sistema político y religioso pervertido y perverso que domina el mundo. Eso quiere decir que ellos no se contaminaron con todo eso. Y que son primicia para Dios, son los primeros frutos. De la misma manera que la iglesia en el día de Pentecostés fueron la primicia del comienzo de la iglesia, en el tiempo de la gran tribulación, los 144.000 van a ser la primicia para Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. El mensaje de los tres ángeles. Qué tremendo es descubrir que la Biblia dice que si en este tiempo nosotros calláramos, las piedras van a clamar. Y en este tiempo donde la Biblia me dice que nosotros somos los responsables de transmitir el mensaje del Evangelio. Y que si tuvieran la oportunidad los ángeles, pero no les es permitido, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, hay ángeles que van a estar pregonando el mensaje de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6, dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a todas las naciones, tribus, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Porque la hora de su juicio han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. El otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su hora. Qué tremendo. El primer ángel habla acerca de que los hombres deben adorar a Dios. El segundo ángel habla de que el sistema político religioso va a caer, y el tercer ángel alerta que no habrá salvación para aquellos que se pongan la marca de la bestia. Temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio han llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo. Luego dice, ha caído la Babilonia, la gran ciudad. ¿A qué se representa la Babilonia? Vuelvo a repetir, a lo que la Biblia habla de la ramera. ¿Qué es una ramera? Es aquel que tiene relaciones con diferentes personas. La iglesia está representada como una virgen ataviada y resplandeciente. El sistema religioso mundial está representado con el ecumenismo, la unión de muchas creencias y, en definitiva, la adoración a Satanás. Verso 3 dice, y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Capítulo 14, verso 14, la tierra cegada. Aquí podemos ver realmente el avivamiento que viene sobre el tiempo de la gran tribulación. Hoy tenemos la opción de adorar a Dios o no. Tenemos la opción de venir a la iglesia o no. Tenemos la opción de quiero recibir su presencia o no.
pero en aquel entonces, en aquel tiempo, los que se entreguen, se van a entregar en serio, porque están dispuestos a morir por Cristo. Están dispuestos a ser sacrificados en pos de ser salvos como por fuego. Capítulo 14, la tierra cegada. Comienza en el capítulo 14 la cosecha de la mies. Cuando habla de la cosecha de la mies, está hablando del trigo, del grano. Está hablando que representa la redención y la cosecha de los que son llevados a la presencia de Dios, de los mártires que son cosechados para Dios. Pero luego hay una siguiente cosecha, la cosecha de la vida, que es totalmente diferente. Esta cosecha de la vid, mire lo que dice, representa la destrucción de los impíos que son pisados en el lagar de la ira de Dios, y la sangre de ellos llega a los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¡Wow! Es tan grande el juicio que viene sobre aquellos que no adoran a Dios en el tiempo de la gran tribulación, que dice que la sangre de ellos llega a los frenos de los caballos. Los frenos de los caballos son los que tienen en el pecho, ¿sí? Y de allí se calcula 30 centímetros por 1600 estadios. 1600 estadios representan 30 centímetros por 296 kilómetros de sangre y cuerpos muertos. Es tan tremendo y tan imposible de imaginar lo que va a suceder en aquellos tiempos, que yo prefiero ser fiel a Dios en este tiempo. Yo no sé cuántas pruebas, cuántas dificultades usted pueda estar pasando, pero puedo asegurarle una gran realidad: nada es comparable a ese tiempo. A eso usted tiene que agregarle, aquí veo muchos niños. Usted sabe que los niños son de Cristo. Ellos son santos. Que una mañana, dice la Biblia, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Que de repente usted vaya a la habitación de sus niños y no estén. No esté su madre, no esté su padre, no esté su esposo, no esté su esposa. Y que empiece a haber terremotos, maremotos, persecución, hambre, pestilencias. Tremendas situaciones, y usted sin su familia. Porque dice, estarán dos en el campo trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo se ve en esa situación? Yo preferiría hablarles solamente hasta el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Pero tengo la obligación, a pesar de que para muchos es muy aburrido, para muchos es agotador. Cuando usted vuelva a abrir el libro de Apocalipsis, se va a escandalizar de saber que cada cosa que estoy diciendo ahora va a tener su cumplimiento y está teniendo su cumplimiento. Yo preferiría en este momento estar hablándole acerca de la prosperidad. Y tengo muchos mensajes de prosperidad. Tengo muchos mensajes para seguir hablando de avivamiento, pero la realidad es que hoy hay una iglesia que está dormida, como las 10 vírgenes. Las 10 se durmieron. Pero hoy se está escuchando una voz. Y esa voz dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y eso sabe a qué se refiere? Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Como en el tiempo de Noé, el Señor le dio 7 días más a las personas. Noé subió con su familia al arca y las puertas del arca estuvieron abiertas. 7 días más Dios le dio y la gente no quiso hacer caso. Como los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde el Señor dijo, ¿habré yo de ocultar a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Y nosotros somos descendientes de Abraham. Y hoy el Señor nos dice, ¿habré de ocultarle yo a la descendencia de la fe del padre Abraham lo que he de hacer? Pero si el Señor estuviera aquí, Él estaría diciendo, pero no me escuchan, pero no prestan atención. Están cada uno, por eso dice la Biblia
que aquel día será como los días de Noé. La gente se casará, se darán casamiento, estará en sus fiestas, estará en sus preocupaciones más directas, cómo pagar esto, cómo pagar aquello, cómo pagar lo otro, y no se están dando cuenta que la miseria está viniendo a pasos agigantados, y una de las señales de la palabra del Señor es que por un jornal usted podrá comprar simplemente 1 kilo de pan. Y lo dice la Biblia. La luna se convertirá en sangre. Estamos viendo como nunca antes. Yo en toda mi niñez y en toda mi juventud nunca vi una luna en sangre. Sin embargo, ahora parece cotidiano. Se nos ha hecho natural. Se nos hace natural ver un accidente, se nos hace natural ver un padre que viola a un hijo, se nos hace natural ver un asesinato, se nos hace natural que ya uno sale a la calle con un bolsillo con plata y escondido el celular en la media porque sabe que le van a robar, y es natural, ya todo es natural. La homosexualidad, el lesbianismo, las leyes hoy no te permiten tener un programa televisivo si no pones o una persona con tendencia homosexual lesbiánica o con tendencia homosexual de hombre a hombre. O sea, es normal, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero hay un clamor y dice, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Por eso hay un pasaje donde dice, y cuando el Señor venga, los grandes, los poderosos, los que hoy se llenan la boca diciendo tengo cientos de millares de dólares. ¿Por qué? África, uno de los países más hambrientos del planeta, está sentado sobre diamantes. Medio Oriente, donde vemos ahora niños calavéricos con 14, 15, 20 años que parecen criaturas recién nacidas, está sentada sobre petróleo. Los países europeos asentadas sobre la deuda externa de los países del mundo y viviendo del rédito de eso. Hoy el Señor les dice, viene juicio sobre ustedes, viene juicio sobre ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, pero tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me cuidaste. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, es bueno tomar conciencia, señores, que en la iglesia se terminó el juego. En la iglesia hay que tomar en serio las cosas, porque el reloj profético de Dios está a punto de cumplirse. Usted dice, pastor, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero ¿para qué están puestas las señales? La Biblia dice, cuando todas estas cosas acontezcan, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Por eso hablo de los 144,000 que fueron redimidos para Dios, porque cuando la Biblia me dice, cuando todas estas cosas acontezcan, levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca, vuestro arrebatamiento está cerca, y la Biblia dice que los 144,000 fueron redimidos para Dios. Eso quiere decir que ellos fueron arrebatados para Dios. Porque como Enoc no hubo un hombre más temeroso de Dios que Enoc, como estos 144,000. Entonces ahora vemos el capítulo 15, verso 1 al 8, los ángeles y las 7 plagas. Esto representa una visión poderosa de la ira de Dios y la victoria de los santos de la tribulación, que no se inclinaron ante la bestia, ni se les puso el sello en su frente o en su mano. Ahora se los ve en el cielo, cantando un cántico nuevo, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Capítulo 15, verso 3. A ver cómo es el cántico de Moisés. 15:3 dice, y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosa son tus obras, oh Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados.
Después de estas cosas miré y aquí fue abierta en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Ustedes van a fijarse que aquí hay una puerta abierta en el cielo. Habla de oportunidad, pero luego dice la Biblia, y la puerta del templo de Dios se cerró. Está hablando de juicio sobre los hombres. Entonces nos encontramos que se lo ve en el cielo cantando un cántico nuevo de Moisés. ¿Y por qué nadie ahora podía entrar en el templo? Cuando seguimos leyendo dice, el templo se llenó de humo, verso 8 del capítulo 15, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 19, dice todo lo contrario. Mire, 11:19 dice lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. El templo fue abierto y aquí el templo está cerrado. Entonces, ¿por qué nadie podía entrar en el templo de Dios? El templo de la gracia ha culminado. El templo de la oportunidad para los que se quedaron en la tribulación llegó a su fin. Y el tiempo de juicio, con el fin de purificar la tierra y apartar los verdaderos adoradores de Dios, había llegado. Con los juicios de las copas. Hasta entonces nadie podía entrar en el templo, ya que la gloria de Dios estaba encendida con juicio. Los juicios de la ira de Dios, capítulo 16, vemos juicios de las copas de la ira. Primer juicio, úlceras malignas y putrefactas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron úlcera? Específicamente la gente que tiene diabetes a veces suele tener úlceras, heridas que no sanan, pero aquí toda la gente con úlceras malignas y putrefactas. El segundo juicio, el mar se convirtió en sangre y toda la vida del mar murió. Usted mira en capítulos anteriores, habla de la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los peces, pero acá está hablando todo el mar se convirtió en sangre y toda la vida del mar murió. ¿Sabe qué significa eso, no? Tercer juicio, las aguas dulces de los ríos se transformaron en veneno para la gente. La gente no podía tomar agua dulce, o sea, no había agua, pero tampoco había peces ni ningún producto del mar. El cuarto juicio, el sol se encendió en sobremanera y comenzó a quemar a los hombres, y los hombres, en vez de adorar a Dios, comenzaron a maldecir a Dios. Dice, sus pieles ennegrecidas a causa del calor del sol. El verano pasado tuvimos un calor bastante fuerte, pero lo resolvíamos con un ventilador, o lo resolvíamos con 2 ventiladores o con un aire acondicionado. Sabíamos que íbamos a pagar más de luz, pero bueno, lo resolvíamos. En este caso, el sol calentará de tal manera que los incendios serán cada vez más pronunciados y los cuerpos comenzarán a quemarse a causa de las llagas y el hambre. Dice, las carnes pegadas a sus huesos y la piel ennegrecida a causa del poder del sol. ¿Cuántos todavía pueden decir, y bueno, me quedo en la gran tribulación, aguanto hasta llegar al milenio? Sin embargo, la Biblia me dice que gran parte de la humanidad va a estar muerta a causa de uno de los últimos juicios, que es el juicio del terremoto, que nunca lo hubo ni habrá un terremoto como ese, desde que el hombre existe. Sin embargo, hubo un terremoto a causa
de un meteorito que hizo que la tierra fuera removida. Allí en el libro de Génesis nos encontramos con ese terremoto producido por la caída de Satanás, que la tierra fue removida y hoy se siguen encontrando restos fósiles de cientos de millones de años cuando la iglesia tiene la tierra tiene 6.000 años. Y algunos dicen, y bueno, trataré de resistir. El quinto juicio sobre el trono de la bestia y todo su reino se llenó de tiniebla y mordían su lengua a causa del dolor de las úlceras. Ahora pasamos al capítulo 16, verso 12, la sexta copa. Dice, el ángel levantó la copa sobre el gran río Éufrates y el gran río Éufrates se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Está hablando que se está preparando para la batalla del Armagedón. Ahora, ¿usted sabe que el río Éufrates se está secando? Y no, pastor, tengo que pagar la boleta de la luz el mes que viene y me anda preocupando por el gran río Éufrates. El gran río Éufrates se está secando, señores. Y en ese lugar se va a desatar la guerra de las naciones contra Dios. Uno de los grandes conflictos que yo he tenido, que la gente confunde la batalla del Armagedón con la guerra de Gog y Magog. Y la batalla del Armagedón es las naciones del mundo levantándose en armas contra Dios. El último levantamiento de las naciones del mundo luego del milenio, porque usted sabe que dice la Biblia que durante 1000 años el diablo será atado por 1000 años y el niño jugará con el león y con la serpiente y habrá cielo nuevo y la tierra será removida, será renovada, estará todo hermoso. Pero luego de los 1000 años dice que Satanás será soltado nuevamente y va a reunir las naciones del mundo y levantarlas en rebelión contra Dios. Ahora, síganme hasta ahí. Aquí no estamos hablando de guerra, estamos hablando de rebelión. En el Armagedón, en las naciones del mundo levantándose contra Israel y contra Dios, para raer de la faz de la tierra a Israel y a Dios allí en el monte Meguido, en el monte de la batalla, en el monte de la guerra. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la última Gog y Magog? Gog y Magog es rebelión. Las naciones del mundo, luego de haber experimentado el gobierno de Dios por 1000 años, luego de haber visto la nueva Jerusalén descender del cielo, los que sobrevivieron a la gran tribulación, los que ese pequeño remanente que volvió nuevamente a multiplicarse, porque nuevamente la gente va a poder tener familia, va a poder tener hijos nuevamente, va a poder casarse, la tierra va a ser saneada, va a estar hermoso, pero luego de los 1000 años, cuando Satanás será soltado, dice que serán soltados demonios que van a tomar la mente de aquellos que sobrevivieron, no de aquellos que estamos como reyes y sacerdotes, porque nosotros estamos glorificados, no tenemos cuerpos mortales ni necesidades ya mortales, sino que estamos sentados a la diestra del Padre. Pero los que sobreviven, dice, y si fuera posible, va a engañar aún a los escogidos. Ahora, Gog y Magog es rebelión, es una nueva rebelión contra Dios, y dice, Él los destruirá con el aliento de su boca. Capítulo 16, el sexto ángel, el ángel levanta la copa sobre el gran río Éufrates y ahora dice, 3 espíritus inmundos salen del fondo del gran Éufrates y estos van a los reyes de la tierra. Van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos contra la gran batalla, contra el gran día del Dios Todopoderoso. Así que imagínense el grado de crueldad que van a tener esos ejércitos. No van a ser personas defendiendo una nación o defendiendo sus fronteras, sino personas levantándose
con demonios sumamente principados sobre ellos con el fin de destruir a Israel y levantarse contra Dios. Verso 16 del mismo capítulo dice: los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón, y Armagedón significa Ar-Megido o monte de Megido. Ahora, durante toda la historia, el monte de Megido fue un lugar de muchas guerras y de muchas batallas. Fue la batalla entre Egipto y Judá, fue la batalla entre Egipto y Canaán, y en la Segunda Guerra Mundial, en 1918, también se desató la Segunda Guerra Mundial en el monte de Megido. Esta batalla será de proporciones mundiales y la palabra Megido significa lugar de tropas. Yo sé que va muy rápido, pero a usted le va a quedar la grabación de esto. Y usted tiene que volver a escucharlo, tiene que volver a leerlo, tiene que volver. Quiero decirle que realmente siento mucha responsabilidad por enseñar esta palabra. Millares de ejércitos tomados por demonios se levantarán contra Israel y contra Dios en el gran río de Éufrates, con el fin de luchar contra Israel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Capítulo 16, verso 17. El séptimo ángel derrama el séptimo juicio de las copas. Entonces, mire qué tremendo es esto, ¿no? Se desata un terremoto tan grande que nunca lo hubo ni nunca lo volverá a ver. Estos últimos días hubo un terremoto de 8.5 en Rusia que tuvo repercusión en el mar y desató olas que, gracias a Dios, de manera milagrosa, Dios detuvo los tsunamis, porque estaban todos preparados para que gran parte de las costas de muchos países desaparecieran, pero Dios dijo: todavía les sigo dando tiempo. Ahora vemos que con este terremoto dice que la gran ciudad de Babilonia se divide entre tres. Vemos aquí por primera vez que la alianza política religiosa con la bestia y el falso profeta se dividen, se debilitan. Las naciones cayeron, las islas desaparecieron, los montes desaparecieron. Mire qué tremendo lo que va a ocurrir. Qué bueno que nosotros lo vamos a ver de arriba. Y creo que ni de arriba lo vamos a ver porque vamos a estar ocupados en otra cosa. Vamos a estar adorando a aquel que vive por... No sé cuántos de ustedes van a estar ahí. Levante la mano, ¿quién va a estar? No sé. Luego dice que la Gran Babilonia, el sistema político religioso corrupto que influenciaba al mundo, se divide en tres y ya no hay unidad entre el poder que tiene el anticristo, sino pierde poder. Cae sobre los hombres ahora un granizo. Qué tremendo. ¿Cuántos han visto granizo? Yo he visto granizo de este tamaño. Pero dice que el granizo que va a caer tiene el peso de un talento. De hecho, he visto personas que han quedado bastante mal por caerle granizo en la cabeza. Pero dice que el peso del granizo tendrá un talento. ¿Y sabe cuánto es el peso de un talento? 56 kilos 900. No hay techo que lo resista. Lo que no destruyó el terremoto, lo destruyó el granizo. Lo que no destruyó el granizo, lo destruyó el fuego. Yo puedo cerrar mis ojos y puedo ver el mundo entero totalmente destruido. Capítulo 17, versos 3 y 4, es la unión del poder político y religioso con la bestia. Su fin es tener todo el dominio del mundo
entero. Présteme atención a esto. Una mujer dice vestida de púrpura y escarlata con un incensario de oro. Voy a hablar porque esto está siendo grabado, así que voy a hablar indirectamente para que usted me sepa entender, pero para que usted me sepa entender, me tiene que prestar atención a lo que voy a decir ahora. Dice que esta mujer vestida, cuando habla de mujer, habla de la ramera. Cuando habla de la ramera, habla de la Babilonia. Es la unión del poder religioso con el poder político, ecumenismo y la unión entre el falso profeta y la bestia unidos a Satanás. La mayor parte dice una mujer vestida de púrpura y escarlata con un incensario en las manos. ¿Cómo se mueve el incensario? La mayor jerarquía de una de las religiones más conocidas, de hecho, se le llama oficial, sus ropas son de color púrpura y escarlata, que significa que es color rojo y azul. Y cuando hacen sus reuniones las hacen con un incensario. El color púrpura y escarlata tiene un significado. Representa la sangre de Cristo y la sangre de los mártires muertos durante todos los tiempos. Y es una burla, porque esta mujer vestida de púrpura y escarlata fue la que llevó a la muerte, la que condenó a Cristo a la cruz y la que la mayor parte de los tiempos fue por esta ramera, por esta Babilonia. Color púrpura y escarlata es el color de la mayor jerarquía que tiene la religión. Tiene nombre de pájaro. A mí me encantan los cardenales. El que tiene oído para oír oiga. ¿De qué color son los pájaros? Las 7 cabezas representan 7 montes donde está la ramera. Y usted dice, pastor, no entiendo ni goma lo que usted me está diciendo. Sin embargo, cuando me habla de 7 montes donde está sentada la ramera, Roma está sentada sobre 7 montes y sobre los 7 montes de Roma está la ciudad donde está el falso profeta. Necesito explicar dónde es eso. Roma está sentada sobre 7 montes, pero también los 7 montes representan 7 reyes que han caído en Roma. Tenemos Calígula, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, y el 7º que aún no es y ha venido se refiere a Tito, hijo sucesor de Vespasiano. La bestia que era y no es se refiere a Nerón. Nerón, cuando murió, todos esperaban que él resucitara, porque lo consideraban Dios y él pedía que se le adorara. Por eso vemos allí en una de las 7 iglesias de Asia Menor los mártires, estos pastores que fueron martirizados porque pedían que adoraran a Nerón y ellos decidieron no adorarlo. Pero Nerón no resucitó. Capítulo 17, verso 6 dice: y la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Comienza la persecución. Verso 11, la bestia que sale era y no es, también el 8, y es el que sale de los 7 y va a perdición. Te dice, ¿qué tiene que ver esto? Está hablando que en el último tiempo Roma vuelve a recuperar el poder que tenía en el tiempo de Nerón, vuelve a recuperar por un lapso de tiempo ese poder de imperio para perseguir a los cristianos y volver a esos viejos hábitos de dar muerte y perseguir a los cristianos en apoyo
al anticristo, pero es por poco tiempo. Capítulo 17, versos 16 al 18, los 10 cuernos, dice, le dan todo su poder a la bestia y a la ramera, le dan todo su poder al anticristo y al falso profeta, o a la falsa religión, o a la religión que predomina, vestida de púrpura y escarlata. Ahora la bestia se vuelve, fíjese qué tremendo, una vez que el anticristo logra unirse con el poder religioso de Roma, ahora él se da vuelta contra el poder religioso de Roma y la destruye con fuego. Destruye todo lo que conocemos como oficial. Porque él dice, a partir de ahora solamente se me va a adorar a mí. Y nada más que a mí. Entonces destruye al falso profeta. Capítulo 18, entonces comienza el clamor. Ha caído la Babilonia, ha caído el sistema religioso, ha caído aquella que estaba vestida de púrpura, que tenía diamantes, que ostentaba riqueza, que tenía abundancia, que los mercaderes del mundo hacían sus negocios con ella, que tenía poder económico. Cayó, destruyó, no queda nada de ella. ¿Por qué? Porque el anticristo quiere ser adorado solo él y nadie más que él. Entonces capítulo 18 verso 6 diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino y de púrpura y escarlata, adornada de oros y de piedras preciosas y de perlas. Y un ángel del cielo poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora usted fíjese de esto. Babilonia es el sistema religioso donde reside el falso profeta. Es esa corporación poderosa y llena de riquezas. Pero mire qué tremendo. Dice que una piedra de molino será cortada en el cielo y caerá en el mar. Así será la destrucción de Babilonia. Esa Babilonia fue la responsable de que Cristo fuera a la cruz, aunque Él se entregó a sí mismo, pero fueron las que lo llevaron a la cruz. Esa Babilonia fue la misma que persiguió a los cristianos y murió cientos de miles de millares de cristianos en el mundo entero, algunos declarados como brujos en una noche oscura. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 18, verso 16. Aquí tiene cumplimiento las palabras del Señor que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere colgarse una piedra de molino y hundirse en lo profundo del mar. Mire lo que pasa con la ramera. Dice, una piedra es cortada del cielo como piedra de molino y echada a lo profundo del mar. Así será destruida la Babilonia. Y aquí en el libro de Mateo se cumple: por haber tocado a mis hijos, por haber tocado a mis pequeñitos, por haber perseguido a mi iglesia, por haber dado muerte a mis mártires, ahora más vale que te pongas una piedra de molino en el cuello y te eches en lo profundo de la mar. Capítulo 19, la alabanza en el cielo. ¡Wow! Vamos al capítulo 19. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Otra vez dijeron aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran al Dios que vive. Usted fíjese que desde el capítulo 4 los 24 ancianos no aparecieron más. Ahora aparecen en el cielo alabando al Señor. No aparecen ni en la tribulación ni en la gran tribulación, sino ellos están en el arrebatamiento y ahora están en la alabanza del cielo, preparándose para las bodas del Cordero. Después de esto dice, verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, salvación. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, que es las acciones justas de los santos. Verso 9 del capítulo 19. La cena de las bodas del Cordero. Pero capítulo 19 vemos aquí como en este capítulo vuelven a aparecer los 24 ancianos sentados en los tronos, que representan a los apóstoles y a la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 19, verso 7 al 8 dice, gocémonos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se ha preparado su esposa? ¿Está preparada su iglesia? Capítulo 19, verso 9, la señal de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me encantó esta parte porque tengo que explicar esta parte. Llega la cena de las bodas. ¿Y cómo es una boda? Una boda en el pueblo de Israel, que es la representación de las bodas de la iglesia con Cristo, de Cristo con su iglesia. Lo primero que hace el novio, lleva a la novia a la casa del padre. Lo primero que hace. El novio cuando se va a casar, toma a su novia y la lleva a la casa del padre. Durante 7 días es una celebración. Todo festejando, todo fiesta. 7 días. Présteme atención, por favor. 7 días de fiesta. Pero el novio y la novia no están en la fiesta. El novio y la novia dejan a sus invitados en la fiesta y se apartan durante 7 días para consumar el matrimonio. Los 7 días representan tribulación y gran tribulación. Durante esos 7 días, 7 años, la iglesia va a estar con su amado, consumando ese matrimonio tan esperado. Mientras tanto, hay fiesta en el cielo. Juan capítulo 14, verso 2 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, lo prepararé, y luego vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La fiesta es en la casa del Padre. ¿Quién es el Padre? El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El que tiene un arco iris, color esmeralda detrás de sí. El novio, ¿quién es? Es Jesucristo. La novia es la iglesia desde el comienzo de la cruz, desde el comienzo de la gracia. Ahora, ¿quiénes son los invitados a la boda? Porque va a haber invitados a la fiesta. Esta fue una cosa que realmente me fascinó, ¿no? Porque tenía muy entendido quién era el novio, quién era el padre del novio, quién era la novia, pero no sabía que había invitados a la fiesta. Digo, ¿quién serán los arcángeles, los querubines, los serafines? No, ellos son los que sirven.
los que están adorando, los que están tocando los tamboriles, la zamponia, que están adorando al que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿quiénes son los invitados? Los invitados a la boda son los del Antiguo Testamento, los que en el tiempo de la ley aún esperaban el cumplimiento de la promesa. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Un ejemplo, Enoc. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Abel que fue muerto por su hermano. ¿Quiénes son los invitados a la boda? El amigo del novio, Abraham. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Los hijos del amigo, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Moisés. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Los mártires de la tribulación que no se pusieron la marca de la bestia. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Obvio, los que son primicia de Jehová, los 144.000. Ahora en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, vemos algo tremendo. Vemos un jinete, que no es el jinete del capítulo 6, un jinete que venía con un arco y sin una aljaba y sin flechas, y venía con una corona y salió venciendo para vencer. Ahí está hablando del anticristo, pero acá aparece un jinete montado en un caballo blanco, y este, señores, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aparece venciendo, siendo más que vencedor. Entonces dice así, capítulo 19, verso 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de unas ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y limpio, le seguían en caballo blanco. Aquí está bajando a luchar, a defender a su pueblo Israel. Entonces nos encontramos y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y a él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de su ira. O sea, las naciones del mundo se van a resistir a su poder, pero esta vez no va a ser con gracia, esta vez va a ser con juicio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, de todas las aves que vuelan en medio de los cielos, venid y congregados a la gran cena de Dios. ¿Está hablando de la cena de las bodas del Cordero? No, señores, está hablando de la gran batalla que desata Dios, el juicio de Dios, la destrucción, la muerte y la sangre del mundo entero. Entonces el Señor convoca a todas las aves del cielo para que vengan a comer la carroña y a limpiar la tierra, preparando para el milenio el lugar de aquellos que van a sobrevivir al tiempo de la gran tribulación. Entonces le dice a las aves del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, carne de todo libre, esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba. Qué locura, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir querer pelear contra Dios? ¿Y usted sabe qué día por medio peleamos con Dios? Dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Describe la segunda venida de Cristo definitivamente. Esto no es el arrebatamiento.
Esto es lo que espera el pueblo de Israel, el Mesías guerrero, el león de la tribu de Judá, que viene a impartir justicia. Ya no viene a ser muerto en la cruz, sino viene a hacer justicia. Ya no viene a ser abofeteado, sino viene a destruir al anticristo, la bestia, al dragón, empezando por su orden, al dragón atado y tirado por 1000 años en el Hades. Al anticristo, quien se consideró Dios, y al falso profeta, la falsa religión que llevó a mucha gente al engaño. Entonces describe la segunda venida de Cristo en su gloria, listo para juzgar a las naciones y reinar. Esto representa la culminación de la victoria sobre el mal y el fin de aquellos que se levantaron contra Dios y el plan de salvación de Dios con su pueblo Israel. Ahora sí, Dios se levanta para proteger a su pueblo. El jinete de caballo blanco con la inscripción fiel y verdadero es Cristo, quien cumple con su proceso con justicia y con juicio. No solamente viene con el fin de juzgar, sino para hacer guerra contra el mal y establecer su reino en la batalla del Armagedón. Dice que en su corona tiene muchas diademas. Eso representa el poder y la autoridad, pero esta vez sin límites, ya que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus ropas teñidas de sangre representa que su sacrificio en la cruz le dio la victoria sobre la muerte y el pecado. La espada aguda es la palabra de Dios con la cual juzgará a las naciones que no obedecieron y fueron contra todo lo establecido por Dios, con el fin de que el hombre estuviera en paz con Dios. Pero el hombre no quiso estar en paz con Dios, pero los hombres se rebelaron contra él. Ahora convoca a todas las aves del cielo con el fin de limpiar la tierra de la carroña, de los muertos, del Armagedón. Conclusión de la historia: se establece el reino eterno de Dios, con poder, justicia. Se enciende la alabanza de su pueblo y su obra redentora llega a su final. Capítulo 20, verso 1 al 15, comienzan los 1000 años. El milenio comienza. Satanás es encerrado al abismo por 1000 años. Verso 4. Yo prefiero leerlo, porque esto hay que leerlo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y di las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que recibieron la marca en su frente, los que no recibieron la marca en su frente y en su mano, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Acá está hablando que aquellos, hay una resurrección, una primera resurrección. La resurrección de los muertos, los mártires de la tribulación y la gran tribulación. Pero los que murieron y aceptaron a la bestia, al falso profeta, siguen muertos hasta el fin del milenio, cuando viene el juicio del gran trono blanco, y serán resucitados para juicio y condenación.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué dice esto? Porque los que están en la primera resurrección son los que van a estar en las bodas del Cordero. Son los que tienen el sello de Dios en su frente. Son los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y por su Dios. Bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero presta atención a esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, el pueblo de Israel. Se levantaron todas las naciones contra el pueblo de Israel, contra el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una última rebelión. Aquí vemos Gog y Magog, rebelión, Armagedón, la última y gran guerra. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, y aquí ya esto es definitivo, se termina el diablo. Ya no es más desatado. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora viene el juicio del gran trono blanco. Esto ya no es un tribunal de recompensa, señores. Es un tribunal donde los libros serán abiertos y puestos en evidencia los secretos muy guardados. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de adelante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Qué tremendo va a ser esto. Yo no sé cuántos miles y millares y cientos de millones de personas murieron, grandes embarcaciones, gente que desaparece en el mar. Dice, el mar devolverá sus muertos y la muerte devolverá sus muertos, y todos en fila delante del gran trono de Dios, y el juez está preparado para juzgar. La muerte, dice, el mar entregó a sus muertos, verso 13, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra, y la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego. Se termina la muerte, se termina el Hades, hay eternidad. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verso 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra es depurada, la tierra es limpiada. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La gloria de Dios va a estar en medio de los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el
El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 21, verso 9, la Nueva Jerusalén. Oh, señores, se termina Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Se está describiendo la Nueva Jerusalén, señores. Las 12 puertas, entonces dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles y del Cordero. Y el que estaba conmigo y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad de sus puertas y sus muros, y la ciudad se halla establecida en 4, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió sus muros 144 codos de medida de hombre, los cual es de ángel. El material de sus muros era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todo piedras preciosas, y el primer cimiento era de jaspe, y el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto omnice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berillo, y el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto, el 11º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, semejante como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvos adoran. Las naciones que fueron salvos, las naciones que hubiesen sido salvos, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llegará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro, el río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ya más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Verso 6 del último capítulo. Y me dijo: estas palabras son verdaderas.
El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo, tuyo y el de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra del libro y adoran a Dios. Y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los divisionistas, los que dividen el cuerpo de Cristo, a eso se les llaman los perros. Y a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer mentira, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Se terminó la historia de la humanidad. La iglesia festejando la boda de Cordero, juicio a las naciones, el diablo atado por la eternidad en el infierno, aquellos grandes pequeños que se creían impolutos y que tenían derecho a hacer sufrir a grandes pequeños, están llorando y sufriendo, como la historia del rico y Lázaro. El rico dijo: permíteme ir a mi familia y decirle lo que yo estoy viviendo aquí. Y el padre Abraham le dijo: aunque vayas y resucites de los muertos y se los diga, no te van a creer. Hoy hay una iglesia que está descreída de esto. Yo acabo de leer el fin de la Biblia. Y solo el Señor sabe las luchas que he tenido para darles todo el libro de Apocalipsis. Está en usted leerlo, releerlo, escucharlo, prestar atención. ¿Sabe por qué? Hoy el Señor dice: yo vengo pronto. La iglesia dice: sí, ven. ¿Tu iglesia te espera? ¿O estamos como las 10 vírgenes? Dormidas. Aunque 5 están prudentes, sabían que se iban a dormir, así que dijeron: vamos a tener aceite extra por la duda, vamos a orar un poco más, vamos a congregarnos un poco más, vamos a perdonar un poco más, vamos a santificarnos un poco más. Estoy cansada. Pero el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y yo haré que aquellos que se creen fuertes, aquellos que se creen santos, aquellos que se creen exitosos, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. Démosle un fuerte aplauso
a este libro.